Acaba de estrenarse una de las películas más esperadas de este año, La Odisea, de Christopher Nolan. Con esto no pude evitar preguntarme si existe alguna ópera al respecto. Hola a todos, bienvenidos a El Bacio di Tosca, soy Gastón Eficace y hoy toca hablar de la historia griega más famosa de todos los tiempos. Y quédense tranquilos que no va a haber spoilers de la película. Pero sí tuve la curiosidad de saber si existe alguna ópera sobre la Odisea y la respuesta es no solo que sí, sino que hay varias. Y tiene todo el sentido del mundo porque la cultura griega tuvo una influencia fundamental en el surgimiento de la ópera. De hecho, las temáticas de las primeras óperas estaban basadas principalmente en mitos y obras de teatro griegos. Se considera la Dafne de Peri como la primera ópera, aunque su música está perdida, y el Orfeo de Monteverdi es la primera ópera moderna. Y por supuesto no solamente en el barroco. Tenemos desde Idomeneo de Mozart en el clasicismo hasta Electra de Richard Strauss en el siglo XX. Si te interesa la historia de la ópera, podés ver este video. Los poemas homéricos de la Ilíada y la Odisea son la piedra angular de la cultura griega y uno de los pilares de la cultura occidental. Es una historia que sigue estando vigente por lo que representa, el regreso a casa, el no rendirse, ni hablar de los simbolismos que invitan a reflexiones sociales y personales. A mí personalmente me resulta muy actual el simbolismo de los lotófagos, ese pueblo que al comer el loto olvida su hogar y pierde el deseo de regresar. Pero la influencia no se limitó solo a la literatura, sino que se extendió a todas las artes, y la ópera no iba a ser la excepción. Mucho antes de la película de Christopher Nolan, varios compositores utilizaron estas historias como fuente de inspiración. El único problema es que estos poemas griegos son epopeyas, o sea, historias épicas y extensas con muchos escenarios, muchos personajes y situaciones muy difíciles de condensar en una ópera. Por eso las óperas que existen suelen centrarse en episodios específicos. Y hoy les voy a comentar algunos que me llamaron especialmente la atención. Acá vamos. La primera ópera en basarse en la Odisea no es ni más ni menos que una ópera de Monteverdi, El regreso de Ulises a la patria. Esta ópera de la escuela veneciana está basada en la última parte de la Odisea, o sea, cuando Odiseo o Ulises en este caso regresa a su patria Ítaca, se reencuentra con su hijo Telémaco y con su mujer Penélope y se venga de los pretendientes. El lenguaje es del primer barroco, ese estilo de recitar cantando, aunque ya pertenece al estilo maduro de Monteverdi. Y es una de las óperas más antiguas que se representan con cierta regularidad. Ahora, ¿cuáles son los momentos más destacados de esta ópera? Acá les dejo tres por si quieren escuchar. El lamento de Penélope en el primer acto. Siempre en este estilo recitado, pero súper melancólico y profundo. Después, en el segundo acto, el encuentro de Ulises con su hijo Telémaco. Es uno de los momentos más conmovedores. Y por último, el dúo final en donde Penélope reconoce a su esposo. Un momento muy tierno porque al principio ella no cree que es él y luego lo reconoce y terminan cantando el dúo final que cierra la ópera. Este último dúo no es tan bello como el dúo de la Incarnazione di Poppea, pero si les gusta el barroco lo van a disfrutar. Les dejo los links de todas estas escenas en la descripción. Y por supuesto hay más óperas barrocas con el tema de la Odisea. Siguiente ópera. Del periodo clásico tenemos a Telémaco de Gluck. Trata de una variante del mito de la Odisea, en la que el hijo de Ulises, Telémaco, en búsqueda de su padre, se enamora de una princesa y se enfrenta a la hechicera Circe. Esta ópera es parte de la reforma operística que haría Gluck para modernizarla, ya que la compuso entre su Orfeo y Alceste. Aunque todavía conserva elementos de la tradición de la ópera seria, ya podemos encontrar una escritura más cercana al lenguaje clásico, con una mayor importancia del drama y la expresión musical. Lo que les recomiendo escuchar, sobre todo a las sopranos de coloratura dramática buscando arias para lucirse, son las arias de Circe, especialmente el aria dall'orrido soggiorno.
Es una escena muy dramática, con muchísimo carácter, que además incluye coro y tiene elementos del estilo ópera para generar esa atmósfera siniestra. Del estilo ópera les hablé en este video sobre Mozart. La siguiente ópera a destacar es de un compositor francés que a mí me encanta, Gabriel Fauré, que se destacó componiendo canciones francesas y también tiene un requiem muy famoso. Desgraciadamente la ópera no fue lo suyo, no porque la música no fuera buena, sino porque no se destacaban por su teatralidad o desarrollo escénico. Pero aún así nos dejó la ópera Penélope, con algunos fragmentos muy bellos. Por cierto, Fauré ya había incursionado en el mundo griego con su ópera Prometeo, que tampoco tuvo éxito. El estilo de Fauré, para el que no lo conoce, es de un romanticismo tardío con elementos que se anticipan al impresionismo. Su ópera Penélope tiene una clara influencia wagneriana con el uso de leitmotivs y por momentos recuerda mucho a Tristán e Isolda. Pero también tiene esa impronta refinada, típica de Fauré, que remite a la tradición francesa y a sus obras maestras. Como pueden intuir, Penélope está basada en la última parte de la Odisea, cuando Ulises regresa a Ítaca, se encuentra con su mujer y debe enfrentarse a los pretendientes. Pero está más enfocada en el punto de vista de Penélope. El preludio de la ópera es lo más destacado y lo que más ha sobrevivido en el repertorio. Representa a Penélope tejiendo y destejiendo para posponer el matrimonio con los pretendientes. También el dúo entre Penélope y Ulises en el segundo acto tiene pasajes interesantes, aunque es bastante largo. ¿Y qué quieren que les diga? La verdad es que por momentos recuerda a Tristán e Isolda más no poder. Escúchenlo y después me dan su opinión. Y por último les comento de una versión moderna de la Odisea, ya entraditos en el siglo XX. Ulisse, del italiano Luigi Dalla Piccola. Esta es probablemente la ópera que tiene la visión más amplia de la Odisea, aunque Dalla Piccola toma elementos de otras fuentes y de su propia interpretación filosófica. Comienza con Ulises llegando a la corte de los Feacios, en donde cuenta todas sus desventuras y luego vuelve a su patria a reclamar lo que le pertenece. O sea, toda la segunda y tercera parte. La primera parte de sobre Telémaco queda excluida. La música es atonal, así que bastante poco accesible. Escuchen cómo empieza. Mamita, hay que aguantarse esos 2 horas. Utiliza un lenguaje dodecafónico, una técnica de composición basada en una serie que contiene las 12 notas de la escala cromática, de manera que ninguna nota se repite hasta que hayan aparecido las otras. Ya eso se puede apreciar desde el comienzo de la ópera con la primera frase de Calipso, donde presenta la primera serie dodecafónica. Y por cierto, también encontré una ópera contemporánea del año 2014 dedicada especialmente al episodio de las sirenas. Sirenen, del alemán Rolf Rimm. Pero bueno, por ahora no me pienso meter en este tipo de lenguajes. Estas son las 4 principales óperas basadas en la Odisea de Homero. Les dejé una por cada periodo de la historia de la ópera. Todas se representan muy poco actualmente, excepto quizás la de Monteverdi. En parte es entendible porque no llegaron a ser las obras maestras de sus respectivos compositores. Pero por lo menos ahora conocemos que hay óperas sobre la Odisea. Creo que cuando uno se da cuenta que la primera ópera basada en la Odisea es del año 1640, uno toma dimensión de lo realmente vieja que es esta historia y qué increíble que haya sobrevivido tantos siglos y llegado hasta hoy día. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse, dar like, compartir y considerar sumarse como Patreon para que yo pueda seguir haciendo este tipo de análisis y videos y hacer que la buena cultura musical llegue a cada vez más gente. Les dejo un saludo y adiós.